Buenas noches, bienvenido a Perspectiva Bíblica de este miércoles 14 de febrero. De paso, feliz día del amor y de la amistad para todos aquellos que lo celebran y para los que no lo celebran. Unos dicen que nada más es una estrategia de mercadeo para vender más, otros podemos aprovechar la ocasión como pretexto y expresar nuestros sentimientos de amistad, de cariño y de afecto. No hay estado correcto. O se es honesto, no se preocupe, tranquilo. Todos los días, así como decimos del Día de la Madre, que todos los días son de la Madre, todos los días son para expresar nuestro cariño, nuestro afecto a aquellas personas que amamos. Así que, amada familia CBI, felicidades y que Dios bendiga a cada uno. Estamos particularmente contentos en esta ya segunda entrega de esta serie que se ha titulado El temor del Señor. Si no sabía, pues se lo anuncio, y si ya lo sabía, pues se lo recuerdo. Estamos estudiando y estudiaremos durante 9 semanas el temor del Señor, que es nuestro énfasis, fue nuestro énfasis de enero y es todo el énfasis del año 2024. Así que nuestro pastor Jorge Rivas el miércoles anterior nos dio una amplia introducción sobre lo que es el temor, tanto el temor manifestado en cuanto a miedo, en cuanto a pavor, en cuanto a fobias, como el que se refiere acá a la palabra del Señor, que hay que tener temor de Dios, temor al Señor, temor reverente. Y la pregunta entonces es, ¿cómo manifestamos nosotros ese temor que debemos de tener hacia Dios? Bueno, hablaremos durante 7 semanas de 7 manifestaciones de nuestro temor, de nuestra reverencia hacia Dios. Y hoy nos ocupa el tema de santificación, el temor de Dios expresado a través de la santificación. Antes de que entremos en materia, yo le invito, como siempre, que entremos delante de la presencia de Dios con nuestra adoración. Aquí estoy en tu presencia, manos santas alzo a ti, con mi voz te doy gracias por lo que has hecho en mí. Aquí estoy en tu presencia, manos santas alzo a ti, con mi voz te doy gracias por lo que has hecho en mí. Padre Santo, te damos gracias en esta oportunidad por todo lo que has hecho en nosotros. Como dice este canto, queremos alzar nuestras manos en gratitud delante de ti y expresarte lo mucho que te amamos, lo mucho que estamos agradecidos, porque tú en tu amor tan grande enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No hay muestra de amor más grande que esa, y lo menos que podemos hacer a nosotros es agradecerte. Gracias, gracias Dios. Te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, y esa es nuestra manera de expresarte gratitud. Queremos pedirte que bendigas el estudio de esta noche,
que sea tu palabra la que nos hable. Y Señor, que podamos tener mentes receptivas, corazón abierto y espíritu dispuesto para ponerla en práctica. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y la vida de cada persona que esté escuchando esta palabra, que sea de edificación para todos. Nos quedamos en este tiempo. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces entremos en materia y antes de eso, por favor, hagamos énfasis en nuestro desafío del mes de febrero. Le dije que estoy tratando de memorizarme las citas, ¿verdad? Este está en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Libro de Job, capítulo 42, verso 5, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya me lo sé de memoria. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, decía Job, una vez que tuvo ese encuentro personal con Dios. Y de eso se trata entonces. Esta palabra nos desafía a buscar un encuentro más personal e íntimo con nuestro Dios. Ahora sí, entonces, hablemos sobre cómo podemos manifestar nuestro temor a Dios, al Señor, a través de la santificación. Si nos vamos al concepto que sabemos de santificación y nada más decimos que es poner aparte, pues estaría un poco incompleta la definición, era solo el poner aparte. Porque fíjese bien qué sucede. Al principio, Dios, como dije en el mensaje del domingo, tenía comunión y comunicación con el hombre. Tanto así que eran charlas las que se daba con Adán, era comentando del día de Adán, cómo estuvo, y yo me imagino que Adán le contaba y Dios le escuchaba y luego Dios le hablaba y Adán escuchaba. Había esa comunión. ¿Por qué, hermanos? Por un ingrediente muy sencillo. Dios es santo y solo habita donde hay santidad. Y por supuesto, hasta ese punto el hombre no había pecado. Entonces, en el jardín del Edén no existía el pecado, ni en el hombre tampoco. Una vez que la mujer y el hombre pecan, ¿qué sucede? Dice, se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza. Eso es inmediatamente lo que produce el pecado en todos aquellos que lo practican, ¿verdad? O que lo practicamos, porque nadie está exento. Una vez que nosotros pecamos, nos sentimos tan indignos, tan sucios, tan impropios, que no podemos estar delante de la presencia de Dios Santo. Entonces, la cualidad de santidad es una cualidad inherente, propia y exclusiva de Dios. Quiero que dejemos eso en claro. Nadie más ostenta esa cualidad, solamente Dios. Y cuando el hombre peca, entonces es expulsado del jardín del Edén porque ya no puede en su condición de pecador estar delante de la presencia de Dios. Y es ahí entonces como Dios traza el plan de redención y ya una vez que el hombre no puede estar directamente delante de la presencia de Dios, Dios envía a su Hijo Jesucristo a que se encarne y esa es la manera en que Dios entonces puede estar dentro del ambiente del hombre y estar en comunión allí, como estuvo con sus discípulos, como estuvo con la gente que alimentó, con las multitudes que les predicaba. Esa es la manifestación de Dios hecha carne. Entonces, partiendo de ese punto, Dios es santo y no puede habitar donde no hay santidad. Una vez dicho esto, no basta entonces con el concepto de decir que santificado o ser santo es ser puesto aparte. Le voy a poner un ejemplo. Como le dije, una vez que el hombre peca, Dios le pone aparte, lo saca del jardín del Edén y entonces ahí no lo santificó, ¿verdad? Lo puso aparte porque estaba en pecado. Imaginemos esto. Yo ahora que he gozado, como le he contado, de la cosecha de cítricos en casa, pues mi esposa acondicionó una canastita ahí en la cocina, una canastita de madera,
y ahí me ha estado poniendo la fruta que hemos cosechado. Por supuesto, usted sabe, el paso del tiempo y la temperatura elevada, como hemos tenido estos días ya, tiende a echar a perder la fruta. Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo yo? Revisando la fruta que esté en mal estado, que esté podrida, por decirlo de una manera ya más burda, y tirarla en el cesto. ¿Para qué? Para que no me pudra lo demás. Si yo dejo esa fruta podrida ahí, me va a arruinar lo demás. Entonces, la estoy poniendo aparte, pero no la estoy santificando, ¿sí? La estoy poniendo aparte porque me va a echar a perder lo demás. Eso fue exactamente lo que sucedió en el jardín del Edén. Al hombre pecar, Dios lo pone aparte y ya no puede tener más comunión con Dios. Entonces el concepto de solo poner aparte está incompleto allí. ¿Cómo sería entonces completado? Bueno, podríamos decir que ser santo o estar santificado es el proceso, porque tampoco es inmediato, de hacerse santo como resultado de un cambio de vida para el creyente. Voy a repetir para aquellos que toman nota. Santificación es el proceso de hacerse santo, que da como resultado un cambio de estilo de vida para el creyente. Entonces, ya teniendo el concepto claro, es algo que otorga el Señor y que nosotros debemos de buscar como un proceso diario. Cantábamos ahorita en este canto de adoración, manos santas alzo a ti. Mi esposa particularmente no está muy de acuerdo, no le gusta el texto, porque ¿qué van a ser santas mis manos? Dice, o las tuyas. Bueno, sí, ¿verdad? Sobre todo si no nos las hemos lavado. ¿Cuánta gente no ha derramado sangre inocente? ¿Cuánta gente no ha golpeado con estas manos a su hermano? ¿Cuánta gente no ha hecho cosas incorrectas? Hemos hecho cosas incorrectas con estas mismas manos que estamos alzando y decimos que son manos santas. Partamos de la premisa, del punto de partida, valga la redundancia, que ninguno de nosotros es santo. Ninguno. Como dijimos al principio, esta es una cualidad exclusiva de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos pide que busquemos la santidad? Y mire cómo se refiere, ¿verdad? Después leeremos el pasaje. Busquemos la santidad, dice. Anhelémosla, deseémosla, intentémosla, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Y ahí está el por qué. Porque no vamos a llegar delante de la presencia de Dios con los mismos vicios y pecados que teníamos antes de conocer al Señor. Entonces, una vez que hemos leído esta definición, vemos ahí que dice la palabra proceso, lo cual significa que nadie se convierte en santo de la noche a la mañana. El que le diga a usted que desde que aceptó al Señor, desde ahí ya es santo o santificado, perdóneme, pero no estamos de acuerdo. Porque como acabamos de leer, es un proceso, paso a paso, día a día. Y hermanos, usted y yo podemos dar fe de eso. Hoy podemos dar un paso adelante, mañana podemos dar 2 atrás. La siguiente semana 3 adelante y el mes que viene 4 atrás. Y por eso tantas veces nos frustramos. Creemos que, ay, yo quisiera, ya no quiero hacer esto, como decía Pablo, ¿verdad? Lo que quiero no hago y no hago lo que quiero y viceversa. Ya parece trabalenguas la cosa aquí. Porque nuestro anhelo, nadie en sus cabales, en sus 5 sentidos, quiere estarle fallando al Señor continuamente. Nuestro anhelo es parecernos más a Cristo. Nuestro deseo es ser como Cristo. Nuestro deseo es ser santos, porque dice la palabra, ser santos como yo soy santo. Hablando de la palabra, comencemos entonces a afianzar lo que estamos hablando a la luz de la palabra. En primer lugar, quiero hablarle de que a los cristianos se nos llama, se nos demanda, se nos pide que tengamos una vida santa. No es una lista de deseos de Dios, es un mandamiento, es una ordenanza. Dios nos dice que seamos santos. Por favor, leamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 2.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y tras de que lo saluda, porque este es su saludo, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Mire cómo se refiere Pablo a la iglesia de Corinto. Les dice que están santificados en Cristo, puestos aparte para Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, convocados a, demandados a, pedidos para. Y no es este vocablo, esta expresión de Pablo única y exclusiva para los corintios, es para toda la iglesia de Cristo Jesús, para usted y para mí. Hemos sido llamados para ser santos. Ay, pero es que yo soy un manojo de defectos y el Señor me ama así como soy. Sí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cómo entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, vamos a querer estar continuamente en pecado o no vamos a querer cambiar nuestra actitud pecaminosa? Si sabemos que con eso estamos poniendo triste al Señor, con eso nos estamos alejando del Señor, porque el Señor no puede habitar donde hay pecado, ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, allí mismo, en Primera de Corintios, ahora pasemos al capítulo 3 y leamos versículos 16 y 17. Capítulo 3, 16 y 17. Es el mismo Pablo a la misma iglesia en Corinto. Les pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire entonces la comparación que hace Pablo con el cuerpo de cada uno de los creyentes. Nos llama templo. ¿Por qué? Porque una vez que la presencia de Dios ha venido a morar en nosotros a través del Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor Jesús, nos convertimos en templo. Y Dios, como le dije, no puede habitar en un lugar que es impuro, que no está santo. Y podemos entonces hacer una retrospectiva hacia el tiempo del pueblo de Israel. Recuerda cómo caminaba la presencia de Dios delante de Israel, los guiaba a través de la nube de humo en el día y la columna de fuego en la noche para guiar sus pasos. Pero cuando la presencia de Dios se posa sobre el monte Sinaí y Moisés sube a ese monte para recibir la tabla de los 10 mandamientos, el pueblo nada más escuchaba estruendos, truenos, rayos, luces, y se estremecía la tierra del portento de la presencia de Dios. Y el pueblo sabía perfectamente que no podía estar delante de la presencia de Dios sin morir. De hecho, Moisés mismo no pudo estar delante de la presencia de Dios directamente. Dios dice que lo arropó con su manto y vio nada más Moisés el borde de la falda del vestido de Dios. De lo contrario, hubiese muerto. Porque nuestra condición pecaminosa no es apta para la presencia de Dios. Posteriormente, para Dios estar más cerca en contacto con el pueblo y pide que le edifiquen un tabernáculo, este se dividía en varias secciones. Y para presentar los sacrificios por expiación, perdón, reconciliación del pueblo hacia Dios, tenía que seguir una serie de protocolos, tanto los sacerdotes de turno como el sumo sacerdote. Y lo mismo sucedió ya cuando se estableció el templo que construyó Salomón bajo instrucciones del rey David. ¿Recuerdan? El mismo rey Salomón dijo, ¿cómo le voy a yo construir casa al Señor? Y David, ¿verdad? Si ni los cielos lo pueden contener. Entonces, ¿cómo es que va Dios a morar en un edificio? Bueno, eso ya es otro de los misterios, porque Dios no necesariamente puede ocupar un espacio físico. Dios, a través, como dije, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Pero en aquel tiempo la presencia de Dios se manifestaba
tanto en el lugar santísimo del tabernáculo como del templo. Así que una vez al año entraba el sumo sacerdote delante de la presencia de Dios bajo una serie de reglas estrictas que usted puede leerlas si se toma el tiempo descritas en el libro de Levítico. Dios pone una serie de requisitos para que el sacerdote pueda presentar los holocaustos y sacrificios y para que el sumo sacerdote, pueda entrar una vez al año delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo y no morir. De hecho, también está relatado ahí en la Biblia, en el Pentateuco, cómo el sacerdote murió delante de la presencia de Dios. Otros, cuando transportaban el arca del pacto de Dios y en la carreta que la llevaban parecía resbalar el arca y uno de los hijos de los sacerdotes tomó la carreta, el arca, tocó el arca a manera de que no cayese y ponerlo otra vez en su lugar, allí mismo cayó muerto. Así que todas estas muestras nos describen lo importante que es que donde está la presencia de Dios tiene que ser un lugar santo. Y por eso la advertencia de Pablo aquí al pueblo de Corinto y la comparación con el templo. Dice, ¿no sabían ustedes que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos templo de Dios? Desde el momento que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, nos convertimos en templo. Y si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cómo es eso de destruir el templo de Dios? Bueno, perjudicando nuestro propio cuerpo, a través de los vicios, por ejemplo, a través de las adicciones, ¿verdad? A través, qué sé yo, de contaminar nuestra mente, de contaminar nuestro cuerpo. Dice que Dios le va a destruir a esta persona. ¿Cómo? Apartándola de su presencia, desechándole. Porque el templo de Dios es santo. Así que, hermanos, en el momento que nos constituimos en el templo de Dios, en ese momento, y la presencia de Dios está en nosotros, nos constituimos en santos. Pero por favor, alejemos de nuestra cabeza ese concepto de santo que maneja la iglesia tradicional, ¿verdad? De San Benito, San Tadeo, San aquí, San por allá, y cada tanto, ¿verdad? El Papa mismo o el Concilio Apostólico Romano, como sea que se llame, se da la tarea de beatificar y luego canonizar a un, ¿qué le digo? A un personaje que dio muestras de una vida santa y luego lo canonizan si le comprueban que hizo tantos milagros, que no sé qué, que por aquí, que por allá. En primer lugar, el hombre no tiene potestad alguna para santificar a nadie. Llámese como se llame. Así que, aclaro, no importa la jerarquía que tenga, no tiene autoridad para santificar a nadie. 1. 2. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y desde allí Dios nos llama santos. Eso no nos otorga ningún grado de jerarquía o ningún estatus elevado para que los demás nos rindan oración o nos rindan pleitesía. Así que si hay alguna persona que está al alcance de mi voz y usted le dirige sus oraciones a Santo Fulano o a Santo Mengano, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Jesucristo es el único camino, verdad y vida, y nadie llega a Dios si no es por Él. Palabras textuales, puede buscarlo en los evangelios. Juan 14:6 específicamente. Así que no gaste saliva, no gaste tiempo pidiendo intercesión a un santo determinado, que en primer lugar Jesucristo no llamó santo a ninguno de sus apóstoles, ¿verdad? Es más, nosotros en nuestras Biblias incluso
todavía en las versiones de Reina y Valera se maneja el título, ¿verdad? El Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas. Pero hermanos, son tan seres humanos y tan pecadores como usted y como yo, que obedecieron al Señor, que tuvieron el privilegio de recibir palabra de Dios y redactarla. Dios les tomó como instrumentos y les hizo instrumentos suyos. Sí, todo eso. Y que están delante de la presencia del Señor y allá son santos porque no pueden cometer pecado. Sí, de acuerdo, totalmente. Pero no tienen ningún poder intercesor delante de Dios o de Cristo. Solamente Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Dicho esta salvedad, entonces se nos demanda a los cristianos que vivamos en santidad, que seamos santos. En segundo lugar, déjeme hablarles sobre la santificación que da como resultado, como le dije, de recibir a Cristo y de que el Espíritu Santo mora en nosotros. La santificación viene a convertirse en obra del Espíritu Santo, producto del Espíritu Santo, no del nombramiento de alguien, no de la búsqueda de obras, no del hacer milagros para obtener santificación, sino como producto del trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 32, nos dice que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este, o sea, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Mire a quién se le da el Espíritu Santo, a todos los que le obedecen. Sobre la base del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y el hecho de que nosotros le hemos recibido como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros una vez que llega. ¿Sabe cómo me lo imagino yo? Como cuando usted recién se muda a una casa, ya sea que se la den nueva, que haya sido habitada, usted lo primero que va a hacer es limpiarla, porque nadie se la va a dar limpia, difícilmente se la van a dar limpia. Y empieza usted, ¿verdad? Mascarilla en la boca y nariz, escoba en mano, trapeador en mano, cubeta de agua con detergente, cubeta de agua limpia y a lavar paredes y pisos, a barrer y trapear, a recoger desechos, a manera de que aquella casa quede nítida, para que usted entonces pueda habitar en ella confortablemente. Yo me imagino al Espíritu Santo haciendo esa clase de limpieza en cada uno de nosotros. Ay, hombre, ¿qué tenés esta cosa? Bueno, vamos a arrancar, aquí vamos a darle duro porque no sale este pecado, ¿verdad? Aquí vamos a darle un poco más suave porque esto ya está por salir. Y ahí va, barre y trapea y lava y cepilla y nos va puliendo y nos va puliendo y nos va puliendo. Y así como en una casa, con el paso del tiempo, si usted la deja de hacer, se ensucia otra vez, así pasa si nosotros no vivimos ese proceso diario de relación con Dios a manera de estarnos purificando diariamente. Mire lo que sucede. Esto no es exclusivo de los no creyentes, que usted se puede, volviendo a la comparación con la casa, ¿verdad? Que usted se imagina que la casa llena de telarañas en las esquinas, las paredes llenas de tile, de humo de carro, ¿verdad? De hollín, todo eso. No es exclusivo, hermanos, de los no creyentes. Como le digo, si usted ya habita en una casa y deja de asearla, ¿qué va a suceder? Se va a ensuciar. Ojo que puede pasarnos a nosotros los creyentes. Si no vivimos a diario ese proceso de purificación del templo de Cristo, del templo del Espíritu Santo, podemos caer en la suciedad. Mire lo que le pasó a esta pareja. Lo relata Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Un poco extenso el pasaje, pero necesitamos manejar ese
contexto de todo lo que está sucediendo aquí. Hechos 5. Al oír, bueno, vamos a leer a partir del versículo 5, si usted está leyendo ahí. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Ojo aquí, mantenga esa frase. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes lo hallaron muerto y la sacaron. Y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y entonces quiero llamar su atención a estas 2 situaciones. Número 1, la frase que le dice Pedro a la esposa de Ananías, a Zafira. Le dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Le voy a poner en contexto de los 4 versículos anteriores que no leímos. Cuando entra el mover del Espíritu Santo y llega a Pentecostés y nace de allí la primera iglesia, la iglesia primitiva, como se le conoce, dice que una de las características de esta iglesia es que todos vendían sus posesiones y los ponía a los pies de los apóstoles para que se repartiera equitativamente. Como en toda época había gran necesidad. No crea que es exclusivo de la época actual. En aquel entonces también había gran necesidad y la iglesia del Señor no era la excepción a la regla. Así que vendían sus posesiones y las repartían. Esta pareja de Ananías y Zafira tenía un terreno, una heredad, y fueron y la vendieron. Simplemente no omitieron, cambiaron las cifras. Dijeron que la habían vendido por un precio X cuando en realidad la habían vendido por un precio Y y se quedaron con una parte. Como el mismo Pedro dice, hermanos, y quiero que hagamos énfasis en esto, la heredad era de ellos. Se podían haber quedado con todo el precio de la heredad. Podían haber dado solo un porcentaje y haber dicho, hermanos, vamos a dar esto nada más, pero lo demás no queremos darlo, queremos tenerlo aquí. ¿Dónde estuvo entonces el pecado de Ananías y Zafira? El pecado estuvo en lo que Pedro relata. Convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. Ojo entonces, con pretender engañar, con pretender mentir al Espíritu de Dios, no a los hermanos, no a la iglesia, porque al final de cuentas 5, 10, 20 monedas que recibieran iba a ser de beneficio para alguna gente o para todos. ¿Sí? Entonces, el asunto aquí está en tratar de vestirse con un manto de santidad, de benevolencia, de generosidad y engañar o tratar de engañar, porque no se puede engañar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué traigo esta historia y este pasaje tan crudo acá? Porque como le dije, el Espíritu Santo pasa en permanente limpieza, en permanente purificación del templo. Va a ir, hermanos, quitando aquella inmundicia, aquella suciedad que no puede estar en cada uno de nosotros que nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Y también, ojo, puede depurar la iglesia del Señor. Mire lo que dio como resultado esto. Vino un gran temor sobre toda la iglesia. Yo estoy seguro que más que el temor reverente, que es el que nosotros estamos haciendo énfasis, vino un temor de miedo, un temor de pánico. ¡Y! Miren lo que le pasó a Ananías y Zafira, muertos instantáneamente delante de los apóstoles por querer mentir, engañar al Espíritu Santo de Dios. Aquí hay que andar con cuidado. Bueno, hermanos, repito esa frase, andémonos con cuidado. ¿Verdad? No seamos de aquellos
que contaminan a la familia de Dios. ¿Cómo? Con chisme, con habladuría, con mal testimonio, qué sé yo, con mal ejemplo, tantas cosas que pueden llegar a contaminar la iglesia de Dios. El Espíritu Santo anda limpiando y puede hacer limpieza de todo aquello que no agrada al Señor. Y el Espíritu Santo a la vez está promoviendo la santidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Siempre ahí en Corintios, mire cómo Pablo se da a la tarea de estar dando este mensaje a la iglesia de Corinto, y lo lindo era que el mensaje, la carta no se quedaba ahí, sino que Pablo pedía que la carta se reenviara a las demás iglesias. Bueno, bendito Dios, también ha llegado hasta nosotros, así que hagamos nuestras las palabras que dijo Pablo a Corintios. Este pasaje lo conocemos bien. Corintios 6, 19, 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que Pablo está diciendo, ya no se pertenecen ustedes mismos. De hecho, como hemos sido enseñados, en ningún momento nos pertenecíamos a nosotros mismos. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, así que tampoco éramos dueños de nosotros mismos. Así que no me vaya a salir algún orgulloso cuando dice, yo no soy esclavo de nadie, mire, yo me mando yo solo. Discúlpenme, éramos esclavos del pecado antes de conocer a Cristo. Y una vez que hemos conocido a Cristo, somos siervos por amor del Señor, porque hemos sido comprados por precio de sangre, de la sangre de Cristo Jesús, el cual nadie puede pagar, solo Él pudo pagar, porque era el único sin pecado y sin mancha que podía hacer remisión, el pago de nuestros pecados. Así que a través de ese sacrificio de Cristo es que nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y ya este cuerpo no me pertenece. Y entonces, como no me pertenece, sino que estoy cuidándolo para Dios, tengo que hacer un mejor cuidado, ¿verdad? Y ya estoy aquí escuchando la voz de mi esposa por acá, entonces hay que cuidar lo que uno come, ¿verdad? Y hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Y hay que mantenerse sano. Sí, todo eso. Comer sano, hacer ejercicio y mantenerse sano. Tanto físicamente, pero más que todo, mentalmente y espiritualmente. ¿De qué nos alimentamos espiritualmente nosotros como templos del Espíritu Santo? Porque nuestros cuerpos ya no son nuestros. Siempre Pablo ahora escribe a la iglesia en Tesalónica. Veamos lo que le dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, a aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de compartir su palabra, de dirigirnos a otros, ya sean grupos pequeños o grandes, o a todos, porque todos tenemos contacto uno a uno con otras personas, se nos ha dado la tarea de hacer, de promover el Evangelio y de promover la santificación, vivir una vida santa, una vida digna que agrade al Señor. Y cuando se rechaza este mensaje, dice Dios, no está rechazando al hombre. En este caso, no era Pablo que se le estaba rechazando, se rechaza a Dios, porque Dios es el que dio el Espíritu Santo. Es como decirle al dueño de casa, ya no te quiero viviendo acá, andate. ¿Y cómo le va a decir usted eso al dueño de casa? Dios es el dueño de nuestro templo, de nuestra casa. ¿Y cómo le vamos a decir nosotros? Andate, cuando cometemos pecado deliberado, cuando no pedimos perdón, cuando no vivimos una vida en proceso de santificación. Prácticamente le estamos corriendo. Así que rechaza
a Dios, dice. Continuando entonces en materia, cómo manifestar el temor a Dios a través de la santificación. Déjeme en tercer lugar compartirle que debemos buscar la santificación como un aspecto esencial de la vida del creyente. Un aspecto esencial de la vida del creyente. Y voy a saltarme un par de pasajes aquí, señor productor. Vamos a ir directo a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Manifestando la santificación. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire cómo relaciona una cosa con la otra. En primer lugar, habla de la paz con todos. Y en segundo lugar, habla de la santidad. No cometamos el error de separarlas, ¿sí? Porque no están separadas, están relacionadas una con otra. En la medida que yo llevo mi proceso de santificación periódicamente, por decirlo así, ¿verdad? Que lo llevo continuo, que no lo interrumpo, que no contamino el templo, que estoy en ese proceso, trato de mantener la paz con todos. Y por ende, entonces, mi vida está en santidad. Al final, hermanos, del camino, si yo no tengo mi vida en santidad, mantengo mi vida en santidad, no podré ver al Señor. La sangre de la santificación no debe ser deshonrada. Acabamos de leer en el pasaje anterior que Cristo nos compró a precio de sangre. Y nosotros hacemos vano ese sacrificio, deshonramos la sangre de Cristo cuando deliberadamente pecamos y no pedimos perdón. Hebreos ahora siempre en capítulo 10. Vamos a leer del versículo 26 al 31. Y mire qué palabra dura y directa es esta para aquellos que quieren mantener una conducta pecaminosa. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A nosotros nos encanta el versículo 30, ¿eh? Y lo hemos sacado de contexto y lo hemos acuñado como sentencia de muerte para todos aquellos que buscan nuestro daño. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que te pague el Señor. Todo lo que me estás haciendo, que Dios te lo pague. Dios me va a vengar. ¿No? Y encima le añadimos el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Agárrate cuando te agarre Dios, porque te metiste conmigo. Pero eso no es el contexto del versículo 30 y 31. El versículo del contexto es para nosotros, para que no tomemos en vano el sacrificio de Cristo. Hermanos, somos pecadores y pecamos todos los días por omisión, por pensamiento o por actitud. Ya sea porque hicimos algo malo, ya sea porque no hicimos lo bueno, eso es por omisión, o ya sea simplemente porque lo pensamos. Y da igual para Dios el haberlo pensado. Al pecar, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Correr y pedir perdón. Pero hace la advertencia aquí.
que si voluntariamente estamos pecando a sabiendas de que con esto estamos haciendo menosprecio al sacrificio de Cristo, ya no viene el perdón como tal. Me voy a explicar bien. Cuando nosotros venimos delante de Cristo y le entregamos nuestra vida y le pedimos que reine sobre nosotros, Él nos limpia de todo pecado, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y empezamos una vida con Cristo. Y empezamos nuestro proceso de santificación. Y empezamos nuestro camino hacia la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero cuando deliberadamente, ya siendo creyentes, estamos pecando, y llegamos al punto que ya ni siquiera pedimos perdón porque hemos agarrado tal costra en el corazón, ¿verdad?, que ya nos hacemos insensibles. Es allí cuando no actuará el perdón de nuestros pecados. Lo que va a actuar, dice ahí, es juicio. Así que ni piense el que tal actúa que llegará al día final y se va a presentar delante de Dios. Pero yo acepté a Cristo. Así aceptaste a Cristo. Y entonces, ¿por qué continuaste en una vida de pecado? Pecado deliberado, ¿no? Pecado consciente, pecado planificado, pecado llevado a cabo. Como le dije, todos estamos propensos a caer. Pero, ay, Señor, yo no quería hacer esto. Voy y pido perdón y el Señor me perdona y me redime. Pero no voy a llegar hasta el día del juicio excusándome. Si yo una vez allá por el año de 1900 y pico yo acepté a Cristo. Tenía como 9, 10 años. Y eso basta, porque la palabra dice que con recibir a Cristo ya hay el resto de la vida. Entonces, este pasaje es duro. Y mire cómo cierra con esta sentencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo está describiendo allí. Esto no es fantasía, como la gente que trata, el enemigo que trata ahora de hacer ver esto como puro cuento. No, si el infierno es aquí es el infierno, mire qué vida más dura, más con estos calores. Aquí es el infierno. No. Dice, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, el cual fue santificado. Y antes de eso, en el versículo 27, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, ojo. Ya para ir cerrando, hay unas definiciones que algunos teólogos y escritores cristianos han dado sobre la santificación que me parece que pueden contribuir para enriquecer este concepto y nutrirlo más en torno a cómo debemos de nosotros manifestar el temor a Dios a través de la santificación. El escritor A.H. Strong dice, y lo voy a leer literal para no parafrasear, aquí no salirme del contexto. La santificación es operación continua del Espíritu Santo por medio de la cual se mantiene y se fortalece la sana disposición impartida en la regeneración. Así que ese primer amor con el que nosotros nos enamoramos de Cristo cuando llegamos a Él, el Espíritu Santo se encarga de que no se pierda, que vaya ahí, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a, ¿verdad? Y siempre hago la comparación con la vida de pareja, ¿verdad? Yo tengo 3 opciones. Amar a mi esposa igual como la amaba el día que me casé y me enamoré de ella, amarla menos y dejo que enfríe mi relación, ¿verdad? Si dejo de cortejarla, si dejo de decirle palabras lindas, si dejo de alimentar el fuego del amor, o amarla más si lo cultivo. Bueno, lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Yo puedo amar más al Señor de lo que lo amaba cuando agradecido llegué a su presencia, porque ahora lo conozco y tengo una relación más estrecha con Él, ¿verdad? O podría amarle menos si empiezo a enfriarme y a desobedecerle. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Así que en la medida que vayamos desobedeciendo, pues le amaremos menos. Otro escritor,
Anthony Hoekema, espero estarlo pronunciando bien, disculpen. Dice, podemos definir la santificación como la misericordiosa operación del Espíritu Santo que involucra nuestra participación responsable, mediante la cual Él nos libra como pecadores justificados de la corrupción del pecado. Renueva toda nuestra naturaleza conforme a la imagen de Dios y nos permite vivir vidas que sean agradables delante de Él. Bastante completo. Otro escritor, Louis Berkhoff. La santificación puede definirse como aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo mediante la cual Él, o sea, el Espíritu Santo, al pecador justificado lo liberta de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Miren que todos tienen ciertos complementos, pero el denominador común aquí es el Espíritu Santo haciendo la obra progresivamente. Último, B.B. Warfield. En todas las enseñanzas cristianas autorizadas se insiste mayormente en que la salvación consiste fundamentalmente en un cambio subjetivo radical causado por el Espíritu Santo, por virtud del cual las tendencias innatas a hacer el mal se erradican progresivamente y las inclinaciones santas se inculcan, se nutren y se perfeccionan. Todos, como le dije entonces, coinciden en que es la obra del Espíritu Santo de manera progresiva y van añadiendo ciertos ingredientes o ciertos complementos que en realidad son muy positivos todos. Si usted quiere, yo se lo puedo compartir, me escribe a mi número privado, si no lo tiene, pues lo escribe ahí en las redes sociales y lo podemos compartir también al pastor Jorge o a cualquiera de los expositores. Todos tenemos acceso a estos conceptos y con mucho gusto se los podemos compartir. Ya para ir cerrando, quiero hablarle entonces de la necesidad de la santificación. Ya se convierte en una necesidad. Trasladémonos a la segunda carta de Corintios. Estuvimos leyendo en la primera carta. Vamos entonces a la segunda carta. Vamos a leer capítulo 3, versículos 16 y 18. Mira lo que dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiero llamarle la atención a esta frase final. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo no sé si usted es aficionado a los videojuegos, pero la mayoría de los videojuegos, sobre todo los que son en modo de aventura, tienen esta característica común, que usted va subiendo de nivel, correcto. El primero que se me viene es el famoso Pac-Man. Y estábamos viendo con mi hijo el otro día un reportaje de uno que supuestamente había roto todos los récords y que había llegado hasta el nivel máximo del Pac-Man hasta que se terminó el tal juego. ¿Se acuerda del Pac-Man, verdad? Que era un puntito amarillo que se comía los puntos y huía de los fantasmas. Bueno, yo no fui muy diestro y ni siquiera recuerdo a qué nivel he de haber llegado. Pero el asunto es que este supuestamente llegó hasta el final y era tan veloz ya los niveles que iban avanzando que llegaba el punto que pues ya no se podía, pues, pero ellos dicen que sí. Perdone la burda comparación de comparar de gloria en gloria con nivel en nivel, pero básicamente en términos cotidianos nuestros sería así, ¿verdad? Podríamos cambiar esa frase y en lugar de decir de gloria en gloria, de decir de nivel en nivel. Vamos siendo transformados de nivel en nivel en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que lo ideal es, según el plan de Dios, plan de Cristo, es que yo
sea mejor hoy que lo que fui ayer. Que yo sea mejor mañana de lo que soy hoy. Que yo sea el día viernes mejor de lo que fui el jueves. Y así, de nivel en nivel, de gloria en gloria. Esa es el anhelo de Dios y esa debe ser nuestra meta. ¿Para qué? Para llegar al final, al nivel final, valga la redundancia, ¿verdad? Al máximo nivel. Y ya una vez llegando al máximo nivel, en lugar de que nos digan game over, estamos siendo los campeones de la carrera, ¿verdad? Y nos diga el Señor, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero concluir con las palabras de otro teólogo, Roland McCune, que en su obra teológica sistemática dice, gracias al aspecto pasado de la santificación, los creyentes son santificados en Cristo. Y esto se convierte en un participio pasivo perfecto. Eso es un vocablo en griego, espero estarlo pronunciando bien, que es agiazo o agiazo, H-A-G-I-A-D-Z-O, agiazo. Se traduce literalmente como lavado, justificado, perdonado, santificado, redimido. Así que este mismo vocablo griego usted lo puede encontrar en Hechos 26:18, Hechos 20:32, perdón, eh, y otras derivaciones como el vocablo griego kletois agiois, que quiere decir llamado a ser santo. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 1:2, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, entonces, quiero que por favor leamos Hebreos 17 al 10, del 7 hasta el 10. Dice la palabra del Señor, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mire esta oración, y yo quiero invitarle a que hagamos precisamente de esta oración nuestra oración en esta noche. Seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y el versículo 9, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, pero quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Todo lo inmundo, todo lo sucio, el yo, el ego. Hermanos, todo lo que no hemos estado haciendo bien según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, pidámosle en este momento que Dios lo quite, lo remueva. ¿Para qué? Para poder entrar de lleno en el proceso de santificación. No hay nada que hagamos o dejemos de hacer que esté oculto delante de Dios. Así que yo le invito que en esta oportunidad nos confesemos delante de Él. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad.
Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Vuelve a el primer lugar en mí. Padre Santo, venimos a pedirte en esta noche que nos perdones si no te hemos dado a ti el primer lugar, si no te hemos estado dando a ti el primer lugar. Recordamos con alegría el momento en que te entregamos nuestra vida, en que te dijimos, ven, señorea sobre nosotros. Recordamos ese momento, el primer amor. Y Padre, a lo mejor cosas han pasado en el proceso, en el camino, en el tiempo, y hemos permitido que el amor se vaya enfriando. Hemos permitido que nuestro templo se llene de telaraña, de polvo, de uno que otro desperdicio, de una que otra inmundicia. Ya no luce aquel templo radiante como cuando tú lo ocupaste por primera vez. Hemos aprendido, Señor, en esta oportunidad que la santificación es un proceso, sí. Nadie se hace santo de la noche a la mañana. De hecho, seremos santos hasta el momento en que estemos delante de ti. Pero tú nos has llamado a ser santos, nos has puesto aparte para que en ese proceso diario busquemos el parecernos más a ti. Si por una u otra circunstancia no lo hemos estado haciendo, Señor, como dije,
ya sea deliberadamente, ya sea en nuestro pensamiento o ya sea por no haber hecho lo bueno, te pedimos perdón. Como dice tu palabra, aún este es el día de salvación. Llegará el momento donde no tendremos oportunidad, que por más que clamemos, ya no habrá perdón, que por más que deseemos, ya no habrá redención, porque hemos tenido la oportunidad. Queremos pedirte perdón, Señor. Enséñanos a hacer lo bueno, a ser como tú. Guíanos por el camino correcto. Sabemos que tú nos has dejado tu palabra para mostrarnos el sendero que debemos andar y somos nosotros los que nos descuidamos, fallamos en la lectura de tu palabra. ¿Cómo vamos a saber la dirección a seguir si no leemos las instrucciones? Fallamos en nuestros tiempos de oración y devocional contigo. ¿Cómo vamos a cultivar una relación si no conversamos contigo? Fallamos en nuestra amistad contigo. Tú nos llamas nuestros amigos, tus amigos, si hacemos lo que nos mandas. Te pedimos perdón por todo eso y te pedimos que nos ayudes a vivir este proceso de santificación paso a paso, de nivel en nivel, subiendo de gloria en gloria. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que ha tenido a bien escuchar tu palabra, no voz de hombre, sino tu palabra escrita, y que aún más tiene la disposición de llevar a cabo cambios en su vida para llegar al proceso de santificación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ya no me queda más tiempo nomás para agradecerle su sintonía. No se pierda el próximo miércoles la siguiente entrega, cómo manifestar el temor de Dios. Mi anhelo, oración y deseo para cada uno de nosotros en lo que resta de esta semana es que vivamos día a día de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Dios le bendiga. Thank you.